Hola a todos, a continuación veremos nuestro último tema de la primera unidad, titulado Exponentes. Exponentes enteros positivos. El producto de un número real que se multiplica por sí mismo se denota como la multiplicación del mismo número dos veces. Si el mismo número vuelve a multiplicarse por sí mismo, se denota como la multiplicación del mismo número tres veces. Para simplificar este tipo de expresiones se acostumbra a utilizar una notación abreviada, tal que la multiplicación del mismo número dos veces es igual a a cuadrada. La multiplicación del mismo número tres veces es igual a a cúbica. De tal forma que al símbolo a se le llama base y al número escrito arriba a la derecha se le denomina exponente. Por lo tanto, podemos decir que si n es un número entero positivo y a es cualquier número real, se escribe de esta forma, en la que un número elevado a un exponente significará multiplicar dicho número por sí mismo n veces. A continuación veremos las leyes de los exponentes. La primera dice así: producto de dos potencias con la misma base. Para encontrar el producto de dos potencias de la misma base, se debe elevar la base a una potencia igual a la suma de los exponentes. Es decir, cuando tenemos una multiplicación de exponentes en la cual ambos tienen la misma base, los exponentes simplemente se suman. Por ejemplo, a al cubo por a la quinta va a ser igual a la misma base y la suma de los exponentes, dándonos como resultado a la octava. Veamos la segunda ley, que dice cociente de dos potencias de la misma base. Para encontrar el cociente de dos potencias de la misma base, es necesario elevar la base a una potencia igual al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Es decir, cuando tenemos una división de exponentes en la cual ambos tienen la misma base, tendremos como resultado la misma base, pero los exponentes se van a restar. Por ejemplo, tenemos a la quinta sobre a al cuadrado. Esto va a ser igual a la misma base y los exponentes se van a restar, dándonos como resultado a al cubo. La tercera regla dice así: potencia de una potencia. Para elevar la enésima potencia de a la enésima potencia, se debe elevar la base a una potencia igual al producto de los exponentes. Es decir, cuando tenemos un exponente que se está elevando, tendremos como resultado la misma base, pero los exponentes se van a multiplicar. Veamos un ejemplo. Tenemos x a la quinta elevado al cuadrado. Permanece la misma base y los exponentes se multiplican, dándonos como resultado x a la 10. Veamos otro ejemplo. Tenemos menos 3 elevado al cuadrado, que a su vez está elevado al cubo, dándonos como resultado la misma base y los exponentes se van a multiplicar. Entonces tenemos menos 3 elevado a la sexta. Si resolvemos esta operación, nos da como resultado menos 729. Ahora veremos otra regla, que dice potencia del producto de dos factores. Para determinar la enésima potencia del producto de dos factores, se debe encontrar el producto de cada factor elevado a la enésima potencia. Veamos un ejemplo. Tenemos 3x elevado a la cuarta. Esto va a ser igual a elevar cada factor a la misma potencia, es decir, 3 a la cuarta y x a la cuarta. Podemos resolver esta operación, dándonos como resultado 81x a la cuarta. Veamos este otro ejemplo, en donde tenemos 3x cuadrada elevado al cubo. Procedemos a elevar cada factor a la misma potencia, dándonos como resultado 3 al cubo, pero aquí tenemos x cuadrada elevada al cubo. Recordemos que cuando una potencia se está elevando, estas se multiplican. Entonces resolvemos 3 al cubo, nos da como resultado 27. Y el resultado de esta multiplicación nos da x a la sexta.
Veamos la regla de potencia del cociente de dos factores. Para determinar la enésima potencia del cociente de dos factores, es necesario encontrar el cociente de cada factor elevado a la enésima potencia. Es decir, cuando tenemos una fracción elevada a la enésima potencia, esto va a ser igual a elevar cada factor a la enésima potencia. Por ejemplo, tenemos x sobre y elevado a la cuarta. Esto va a ser igual a x elevado a la cuarta sobre y elevado a la cuarta. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2 sobre 5 elevada al cubo. Esto es igual a 2 al cubo sobre 5 al cubo. Si resolvemos esta operación, nos da como resultado 8 sobre 125. Y veamos este ejemplo. 2a cuadrada sobre b. Todo esto está elevado al cubo. Entonces, aplicando la regla que anteriormente vimos, sabemos que podemos separar cada factor, dándonos como resultado 2 al cubo. Pero esta a está elevado al cuadrado, que a su vez está elevado al cubo. Entonces, los exponentes se van a multiplicar. Y esto sobre b elevada al cubo. Si resolvemos esta operación, nos da como resultado 8a sexta sobre b cúbica. A continuación veremos qué pasa cuando tenemos un exponente 0. Si a es un número real diferente a 0, a elevado a la 0 va a ser igual a 1. Esta aseveración se puede demostrar aplicando la regla del cociente de dos potencias de la misma base. Considerando lo siguiente, a a la m sobre a a la m es igual a 1, puesto que todo número dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Si se aplica la regla del cociente de dos potencias, se tiene que a la m sobre a la m, recordemos que cuando tenemos una división de exponentes, los exponentes se van a restar, dándonos como resultado a la 0. Y como mencionamos anteriormente, todo número dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Por ejemplo, 5 a la 0 va a ser igual a 1. Veamos un ejemplo en donde tenemos 3 al cubo sobre 3 al cubo. Esto va a ser igual a la misma base, pero los exponentes se van a restar, dándonos como resultado 3 a la 0. Y esto va a ser igual a 1. Ahora veamos el exponente negativo. Los exponentes negativos se convierten en fracciones, en las que el denominador es la misma potencia, pero con exponente positivo. Ojo, esto siempre y cuando n sea un número entero positivo y a sea diferente a 0. Por ejemplo, tenemos x a la 3 sobre x a la quinta. Recordemos que cuando los exponentes se dividen, estos se restan, dándonos como resultado x a la menos 2. Pero como no podemos dejar exponentes negativos ni en fracción, lo que debemos hacer es convertir este exponente negativo en una fracción en la que el denominador es la misma potencia, pero con exponente positivo, es decir, 1 sobre x al cuadrado. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos exponentes fraccionarios. A elevado a la m sobre n es lo mismo que la raíz enésima de a, pero todo elevado a la m. A su vez, esto es igual que tener la raíz enésima de a elevada a la m. Es lo mismo tener el exponente fuera del radical que dentro del radical. Las dos expresiones son exactamente lo mismo. Sin embargo, muchas veces para hacer cálculos es conveniente primero desarrollar la raíz y luego elevar el exponente. Al momento de pasar esta fracción a raíz, es importante tomar en cuenta que el número que está debajo de la fracción nos dice el tipo de radical, es decir, el índice del radical, y el número que aparece arriba de la fracción es el exponente de la expresión que queda adentro del radical o fuera del radical. Veamos un ejemplo. Tenemos a elevado a la 1/3. Esto va a ser igual a raíz cúbica de a. En este otro ejemplo tenemos 64 elevado a la 2/3. Esto va a ser igual a la raíz cúbica
de 64 al cuadrado, que es lo mismo que la raíz cúbica de 64 elevado todo al cuadrado. Si resolvemos la raíz cúbica de 64 nos da como resultado 4. Y 4 elevado al cuadrado es 16. Entonces 64 elevado a los 2/3 es igual a 16. Veamos este ejemplo en donde tenemos una fracción, la cual a está elevada al cuadrado sobre a elevado al cubo y esto está elevado a la 1/2. Recordemos que cuando los exponentes se están dividiendo, estos se restan, quedando 2 menos 3 nos da como resultado -1. Este -1 lo tenemos que multiplicar por el exponente que tenemos fuera de los paréntesis, es decir, por 1/2. Realizamos la multiplicación. Menos por más nos da -1 por 1/2 nos queda 1/2. Ahora tenemos a elevada a la -1/2. Como mencionamos anteriormente, no podemos dejar un exponente negativo. Es por eso que lo convertimos a fracción, para que el exponente se convierta a positivo. Ahora lo que debemos hacer es convertir este exponente a raíz, dándonos como resultado 1 sobre la raíz cuadrada de a. Ahora resolveremos este ejercicio, en donde tendremos que simplificar la expresión. Debemos de recordar que según la jerarquía de operaciones nos dice que primero tenemos que resolver las potencias. También es necesario recordar que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, esta se multiplica. Entonces, comencemos a resolverla. X cuadrada, aunque no tenga nada aquí, esto significa que está elevado a la 1. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. Y realizamos lo mismo en la parte de abajo. Este x está elevado a la 1, que a su vez está elevado a la 1. Entonces, 1 por 1, 1. 3 por 1, 3. 5 por 1, 5. 7 por 1, 7. Y 3 elevado a la 3 igual a 9. Ahora tenemos una multiplicación de exponentes. Recordemos que siempre que se multiplican los exponentes, estos se deben de sumar, de tal forma que tenemos la misma base y sumamos los exponentes, dándonos como resultado en el numerador como x elevado a la 30 y en el denominador como x elevado a la 25. Recordemos que cuando los exponentes se dividen, estos se restan, dándonos como resultado x a la quinta. A continuación hablaremos acerca de los radicales. La inversa de la potencia es la radical. La radical es una operación que sirve para obtener la cantidad de veces que se requiere multiplicar un número b para obtener como resultado un número a. Esta cantidad de veces es el índice de la raíz, la cual indica el número de veces que se realiza la multiplicación. Para esta operación se utiliza el símbolo de la radical. Un ejemplo en el que se muestra que la raíz enésima de a es igual a b. A continuación veremos las leyes de los radicales. La primera dice así: raíz enésima de una potencia enésima. Si calculas la enésima potencia de un número elevado a la enésima potencia, el resultado será la base de la potencia. Es decir, la raíz enésima de x a la n es igual a x, ya que las raíces se cancelan. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 2 al cubo. Entonces, las raíces se van a eliminar junto con el cubo, quedándonos como resultado 2. Exponente fraccionario. Un número elevado a un exponente fraccionario como x a la m sobre n es equivalente a la raíz enésima de la potencia x a la m. Es decir, cuando hay una raíz de un número elevado a un exponente, esto también se puede expresar como el número elevado entre el exponente sobre el índice del radical. Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 4 al cuadrado. Esto es igual que 4 al cuadrado sobre 3.
Como podemos observar, como numerador nos queda el exponente al cual está elevado el número y como denominador nos queda el índice del radical. Raíz de una fracción. Al calcular la raíz de una fracción se obtiene como resultado la raíz del numerador dividida entre la raíz del denominador. Es decir, si tenemos una raíz de una división de dos números, va a ser igual a la división de las raíces. Es importante que las raíces de los resultantes sean igual a la raíz inicial. Veamos un ejemplo. La raíz cuadrada de 4 sobre 49. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 49. Si resolvemos estas operaciones, nos da como resultado 2 sobre 7. Raíz de una raíz. La raíz de una raíz se resuelve multiplicando los índices de ambas raíces, cuyo producto sería el nuevo índice de la raíz. Es decir, cuando se tiene una raíz dentro de otra raíz, se pueden multiplicar los índices de las raíces para reducirlo a una sola raíz. Y al revés, cuando se tenga un índice muy grande, este se puede separar en dos raíces. Veamos este ejemplo. Tenemos raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Entonces, se multiplican los índices de las raíces, o sea, 2 por 3, dándonos como resultado la raíz sexta de 64. Esto es igual a 2. Raíz de un producto. Al calcular la raíz de un producto, se obtiene como resultado el producto de las raíces de los términos de la multiplicación. Es decir, la raíz de una multiplicación o producto puede separarse como una multiplicación de raíces, sin importar el tipo de raíz que sea. Pero al momento de separarlas, se debe de conservar la misma raíz, es decir, el mismo índice. Por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 4 por 25. Esto lo podemos separar en dos raíces, es decir, raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 25, dándonos como resultado 2 por 5, que a su vez esto es igual a 10. Ahora realizaremos este ejercicio en donde tendremos que simplificar esta expresión, el cual dice así: raíz cúbica de c cuadrada por la raíz cuadrada de c quinta sobre la raíz cúbica de c a la sexta. Entonces, lo primero que debemos de hacer es esas raíces convertirlas a fracción, quedándonos de esta forma. Recordemos que cuando dos exponentes con la misma base se están multiplicando, los exponentes se suman, dándonos como resultado c elevado a la 19 sextos sobre c elevado a la 6 tercios. Ahora, cuando tenemos una división de exponentes con la misma base, lo que se debe de hacer es restar los exponentes, quedándonos como resultado c elevado a la 7 sextos. Pero recordemos que no podemos dejar un exponente expresado en forma de fracción. Es por ello que lo debemos de convertir a raíz, dándonos como resultado de esa expresión raíz sexta de c elevado a la 7. Con esto damos por concluida esta explicación. En estos iconos encontrarán más ejemplos como estos ejercicios. ¡Nos vemos!